Amén, gloria a Dios, hermanos. Aquí estamos en Maranata. Estamos aquí, son las 3 de la tarde, pasaditos. Será un minuto, ¿no? Más o menos. Gloria a Dios, hermanos. Estamos aquí para transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias al Señor por ese privilegio que tenemos de mandar la palabra al aire y que los hermanos, donde quiera que se encuentren, la escuchen, la vean como la única solución a los problemas que tenemos. Nosotros vemos que dicen, hay un curso para tratar a los niños, hay un curso para ser mejor marido, hay cursos para ser exitosos en la vida. Eso es pura metodología humana y no tiene nada que ver con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si usted pone su vida en manos del Señor, sabemos que el Señor le va a resolver su problema con el simple hecho de que usted crea en Él, que confíe en Él, y Él siempre responde a todo aquello que nosotros le pedimos cuando nosotros creemos en Él. ¿De acuerdo? Eso todos lo sabemos porque los que... Me acuerdo que una vez en la iglesia, nuestra iglesia pues es muy grande, nuestra iglesia de origen, y decía el pastor, dice, a ver, levante la mano aquel que haya recibido un milagro del Señor. Todos levantamos las manos, todos. No había alguien que no hubiera recibido una muestra del poder y del amor del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a empezar ahorita con un tema que es muy importante para nosotros como hijos del Señor. El tema de hoy se llama el poder del Evangelio. Amén. Vamos a empezar. Vamos a pedir al Señor Jesucristo, levante su mano hacia el cielo y con su mano dándole gracias al Señor. Dígale, Señor Jesús, en este día te damos las gracias por estar presentes en tu palabra. No importa dónde esté usted, puede estar sentado abajo de un árbol, puede estar sentado usted en una sala muy tranquilo, puede usted estar en el lobby de un hotel, no sé, donde quiera que se encuentre usted. Cierre sus ojos y piense en el Señor, y dígale usted a nuestro Padre Precioso, dígale usted, señor, hermano, Señor, te pedimos en este día, como Maranata, como un pueblo tuyo, Señor Jesús, que se está reuniendo, se está juntando en, en el espacio, tiempo que tú dispones para tu obra, Señor. Empezamos a las 3 de la tarde aquí en la Ciudad de México y sabemos que puede estar viéndose a otra hora en otro lugar y en lugares tan distantes que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero estamos en un mismo sentir, pensando solamente en usted como la guía de nuestra vida, esa guía que solamente usted puede dar con su bendita palabra, Señor. Te pedimos el día de hoy, Señor Jesús, que nos des palabra rema, palabra que cambie, palabra que modifique todo aquello que no te agrada a ti y que nos provoca problemas en el mundo. Que seas tú el que guíe nuestra vida, Señor Jesús, y que esa palabra surja de esta serie de versículos que vamos a ver y que nos guíe para poder ser mejores siervos tuyos, Señor Jesús, mejores hijos tuyos, mejores padres, mejores hijos, mejores en todo lo que hacemos, Señor Jesús. En tu hermoso nombre te damos las gracias, porque sabemos que lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Dices tú, amado Señor, que nos vas a proteger siempre, y lo creemos en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Empecemos con Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a su pueblo y solamente en contadas ocasiones hacía algo para personas que lo seguían de otros pueblos, de otro tipo de, de pensamiento, pero él venía dirigido, su mensaje, su evangelio venía dirigido a el pueblo de Israel. Amén. Porque por eso dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al griego significa a todos aquellos que no eran del pueblo de Israel.
todos los gentiles. Amén. Y así vino el Señor, y después, primero vino a ellos y después a través de Pedro, en la primera vez que predicó Pedro, él tuvo la dicha de, después del aposento alto, ser portador de la palabra, y esa palabra claramente nos da muestra del poder de Dios, porque esa palabra hizo que el Señor se manifestase, dándole el Espíritu Santo a 3,000 personas en la primera vez que predicó Pedro, dirigido por el Santo Espíritu de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. De ahí nos vamos a Juan 1:40. Juan 1:40. Amén. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Amén. Andrés y otro hermano que no dice cuál era el nombre del hermano, eran seguidores del hermano Juan el Bautista, y ellos siguieron al Señor Jesús porque sabían que él era el enviado de Dios, el ungido del Señor. Amén, hermanos. Y ahí hace referencia a esto, que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían servido a Jesús. Y llamó a su hermano para que lo siguiera junto con él al Señor Jesucristo, en el inicio de su ministerio de nuestro Señor Jesús. De ahí nos pasamos a Mateo 4, 17 al 19. Nos vamos sintiendo parte de ese conglomerado que seguía al Señor. Amén. Viendo cómo él empezó con esos pescadores, y después de ahí empezó a trascender, porque él se manifestaba a través de prodigios y maravillas y milagros. Mateo 4, 17 al 19 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, ahí dice claramente, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Nosotros sabemos que el Señor ya los tenía a ellos elegidos desde antes de la fundación del mundo, porque así dice la palabra. Todos aquellos que están sirviendo al Señor Jesucristo somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes que nosotros existiéramos como seres vivos, nuestra alma estaba destinada a seguir al Señor Jesús. Es hermoso esto. Mateo 10, 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, ya vamos avanzando en el proceso de crecimiento del ministerio del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Usted, como sacerdote de Cristo, si es usted que está escuchando un sacerdote del Señor, ¿ya ha notado usted que cuando usted se pone a orar, todo aquello que usted le pide al Señor es escuchado por Él? Usted lo sabe, porque por fe lo sabemos, amén. Pero claro, el Señor va a responder a lo que Él cree conveniente, no a lo que muchas veces nosotros pedimos y no sabemos pedir. Él sabe mejor que nadie qué necesitamos nosotros para nuestra vida, para mejorar nuestra vida, amén, hermanos. Hay personas, por ejemplo, que le piden una cosa al Señor y les pasa otra, y resulta que lo otro que pedían, pues en realidad no era lo que necesitaban. El Señor sabe muy bien lo que necesitamos nosotros antes que nosotros mismos. Amén. Por eso pónganse en manos del Señor. Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, porque en el cielo se hizo la voluntad de Dios todo el tiempo. Cuando alguien falló, el Señor lo expulsó del cielo y lo lanzó a la tierra junto con todos sus ángeles rebeldes. Una tercera parte de los ángeles, junto con Satanás,
fue enviado a la tierra y por eso había desorden en la tierra cuando llegó el Señor a hacer su santa obra en la tierra. De ahí nos vamos a Mateo 10, 1, 10, 5, 10, 5, del 1 nos vamos al 10, 5. Amén. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí dice claramente, como al principio estaba mencionando Pablo en Romanos 1:16, que el Señor vino primero a los hijos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No les daba a él permiso de ir a ciudades, por camino de los gentiles, de los impíos. Dice, y el 7 dice, yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Sí, porque estaba con ellos Dios mismo en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Todo lo que nosotros en oración hemos hecho, sabemos que nosotros, el ser simple y llanamente aceptados, recibidos en un templo cristiano, ser parte de una comunidad cristiana, ser bautizados en el nombre de Jesús, ya formamos parte del cuerpo de Cristo, y eso es gracia de Dios, es la gracia del Señor manifestada en nuestra vida. Amén. El 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que usted nada más debe salir, así le estaba diciendo a ellos, ¿no? Usted debe salir con lo necesario para ir y dar la buena nueva de que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dice, ni de alforja, dice, para el camino, ni de 2 túnicas, o sea, que no lleven extras, nada más lleven lo necesario para caminar y confiar. Les está diciendo, confíen en la palabra, porque la palabra les iba a dar todo lo que necesitan. Hay hermanos de nosotros que están ahorita trabajando para nuestro Padre Santo en las montañas de nuestro país, porque hay mucha montaña en nuestro país, muchos pueblos dispersos, que por X o Z razones están en esos lugares y necesitan la palabra del Señor. Nosotros tenemos en nuestra congregación, la IPUM, tenemos hermanos predicando la palabra en esos lugares, y ellos son sustentados con nuestro apoyo de los demás pastores, y damos una cantidad para que ellos estén caminando por fe en la obra de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que debemos hacer, confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí claramente, dice claramente aquí. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, que no lleve nada que usted quiera comprar algo. Con que usted diga la palabra, el Señor lo va a sustentar. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, o sea, una cobija, como le decimos ahora, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, él va a recibir alimento con decir la palabra de Dios. Eso es tener fe, hermano. El 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. O sea, usted va a preguntar si hay cristianos en ese lugar, y el hermano, seguramente el Señor ya lo preparó, para que usted cuando llegue sea recibido como un hijo de Dios. Y al entrar en la casa, saludadla, dice la palabra del Señor. Del 1 al 12, de ahí nos vamos al 13. Dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Usted es portador de paz. Al llevar la palabra del Señor, esta palabra penetra hasta el tuétano de los huesos y es capaz de cortar el alma y el espíritu.
Es la palabra de Dios, Él es Dios mismo, la palabra de Dios. Mas si no fuere digna, dice claramente, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, no van a recibir esa paz. Usted se va a quedar con la paz que usted tiene en su corazón porque va aportando la palabra del Señor. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esa gente no va a ser susceptible de escuchar la palabra, ni mucho menos de entenderla y recibirla. Porque qué hermoso es que alguien le hable del Señor. Amén, hermanos. He aquí, dice el 16, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Usted debe de decir lo que Dios le va diciendo en su palabra. Como dice ahí, en forma prudente, y va a llegar un momento en que usted va a tener la atención de las personas que están ya predispuestas a escuchar la palabra del Señor. Amén, hermanos. No debemos llegar agresivos, sino prudentes. Y aún así hay veces que nos agreden, ¿eh? Nosotros desde que empezamos en el Evangelio anduvimos predicando, evangelizando y, y una vez me acuerdo que andaba yo con unos hermanos de la célula donde estábamos, en una colonia que se llama Nueva Aragón. Y en esa colonia Nueva Aragón está aquí cerca de donde yo vivo, no está muy lejos, está como a media hora por ahí así, en auto como 20 minutos. Pero está hacia adentro de la avenida principal, que es la avenida central de aquí de Catepec, y viniendo del DF para acá, de la Ciudad de México para acá, a la derecha, ahí pueden entrar a esa colonia. Es una colonia que en ese tiempo era muy peligrosa, no sé ahora cómo sea. En esa colonia estábamos predicando la palabra del Señor en la calle, evangelizando, porque así debe ser. Es la única forma de ganar almas para el Señor. Y sentíamos un gran gozo de estar ahí. Y estábamos estábamos caminando y vimos una ventana que se movía una cortina. Y toqué en la ventana y le digo, señora, venimos a hablarle del Señor. Y dice, sí, pero no sabe que es muy peligroso. Le digo, ¿cómo peligroso? Y dice, sí, en esta calle matan, dice. Ah, caray. Le digo, y bueno, pero pues nosotros venimos a hablar del Señor. Y le digo, mire, venimos a hablar del Señor, nos está enviando el Señor Jesucristo a decirle a usted que el Señor la ama, a usted y a toda su familia. Dice, pero aquí puede pasar algo malo. Le digo, mire, si yo ando predicando la palabra de Dios y llego a morir en este lugar, dígame, ¿usted a dónde cree que voy a ir? Espontáneamente la señora dijo, pues al cielo. Entonces, ¿cuál es la pérdida? No hay pérdida, porque estamos haciendo la obra del Señor, y si el Señor quiere que perdamos la vida aquí, pues es su voluntad del Señor. No creo que es la voluntad de los que van a tirar. Y ahí estuvimos platicando con ella del Señor y ya pero la ventana no la abría, nada más levantaba la cortinita y ahí estábamos platicando con ella. ¿Cómo puedes el demonio provoca eso en las personas? Provoca un temor, y son capaces muchos de ellos a rechazar la palabra por temor a lo que pueda pasarles. Qué terrible, ¿no? Pero aún así esa señora nos escuchó. De ahí nos vamos al 17. Dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Eso sí pasó en el Antiguo Testamento, antes cuando andaba el Señor predicando, y dejó a los apóstoles. Cuando él se fue, todos los apóstoles, pues de los 12, uno se ahorcó, que es el
Judas Iscariote, y todos los demás fueron muertos, menos uno, en forma violenta, que fue Juan, el que murió por vejez en la isla de Patmos. Pero pues todos dieron su vida por agradar a Dios y sabemos dónde están ahorita ellos. Y nosotros no tenemos que temer, porque si nos morimos, el Señor sabe por qué va a pasar eso, y a lo mejor hay un propósito más hermoso por la muerte de sus hijos, porque todos ellos dejaron sembrada la semilla del Evangelio en todo el mundo. Amén, hermanos. Dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, dijo el Señor Jesús, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Fíjese, qué hermoso esto. Usted póngase a estudiar la Biblia y lea lo que Dios le vaya a poner en su corazón. Y cuando salga usted a hablar del Señor, el Señor le va a poner palabra, hermano. Créalo, es maravilloso. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús. ¿Quién va a hablar por ti a través de tu boca, hermano? Es la bendición del Señor Jesús. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahí lo dice claramente la palabra. ¿Quién está hablando a través de nosotros? El Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Amén. El 21 dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, la salvación es para aquel que escogió Dios y que persevera en el evangelismo. En el evangelismo, que es hablar de Dios, de sus milagros, de sus proezas, y sobre todo de su amor del Señor hacia nosotros como su pueblo hermoso. Señor Jesús, gracias le damos, amado Padre. De ahí nos vamos a 1 Corintios 9, 13 al 18, hermanos. Sí va entendiéndose la progresión en el tiempo que estuvo el Señor ahí trabajando en su hermoso evangelio. Número 13, 9:13 de Corintios dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Lo dice claramente en 1 Corintios, y lo está diciendo Pablo como un recordatorio, que eso lo decía el Señor Jesús, que son dignos de recibir su alimento y vivir del evangelio. No es ningún pecado vivir del evangelio cuando usted lo hace con su corazón puro, con tal de agradar a Dios. Él mismo lo va a sustentar. Es importante que se entienda eso, porque hay personas que hablan en contra de esto, pero dice la palabra de Dios que desde que empieza la Biblia hasta que termina, todo es palabra de Dios. Y aquí lo dice claramente, dice: ¿no sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Ahí lo dice claramente el Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. El 15 dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito. Está hablando Pablo ya. El 15 es palabra de Pablo, está explicando él cómo ha vivido eso. Dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca esta mi gloria, porque la gloria de Dios se manifiesta en muchas formas. Y él dice: ¿cuál es la gloria que dice que es mi gloria? Dice: antes que nadie se desvanezca esta mi gloria. Dice que no le interesa que hablen de él. ¿Por qué? Vamos a decir, ¿por qué dice eso Pablo? Pues si anuncio el evangelio, el 16, Corintios 9, 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, nosotros tenemos ese imperativo en nuestra mente, en nuestro corazón, de hablar del Señor, porque el Señor nos nombró pastores de Dios.
sus pastores en la tierra, y Él nos pone aquí para predicar su santa palabra. Lo hacemos sin ningún pensamiento monetario ni nada de eso. Yo por lo menos así lo hago y así lo hacía Pablo. Él no pedía nada, él nada más trabajaba para el Señor y su gloria era esa, trabajar sin recibir nada. Porque él sabía trabajar, yo también sé trabajar, perdón que yo también meta aquí mi forma de pensar. Yo no hago esto por lucro ni por nada. Yo estoy ahorita predicando a través de este medio maravilloso que Dios nos dio, nos regaló. Y yo no cobro un peso. Y el Señor lo sabe. Yo no puedo hablar eso aquí en este lugar. Por eso me identifico mucho con Pablo, porque él lo dice claramente, ¿no? Dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, pues es una necesidad que tengo en el corazón de hablar de la palabra de Dios, porque Él nos dice, vete a evangelizar. Lo dijo al principio a los apóstoles, porque me es impuesto necesidad y de ahí de mí si no ensucias el Evangelio. O sea, yo no me siento contento si no predico el Evangelio de mi Señor Jesús, igual que el hermano Pablo. Nunca, nunca, nunca comparándome con él para nada, por eso que quede claro. Por lo cual, el 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Amén. Entonces, si usted habla del Señor con el corazón en la mano, diciendo, hermano, yo vengo a hablarles del Señor, vengo a hablarles del Señor, no les vengo a hablar de mí. Y no les digo, deme tanto, no, yo no pido nada, porque eso es cosa de Dios. Él va a mover el corazón de la gente para que las congregaciones crezcan, para que se conozca más y más el Evangelio. ¿Cómo? Pues los caminos de Dios solamente los conoce. Pero por ejemplo nosotros tenemos este medio maravilloso del internet y aquí estamos predicando la palabra de Dios y sabemos que llega a muchos lugares que ni siquiera sabemos a dónde llega. Por eso les pido de favor, hermanos, que compartan lo que están escuchando y si pues les agrada, compartan con sus amigos, sus amistades y platiquen de esto, de la palabra de Dios, no de lo que decimos nosotros realmente como testimonio personal, pero sí que se entienda que nosotros somos portadores de la palabra y lo que más queremos es que se difunda en todos lados la palabra de nuestro Padre Santo. Amén. Dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Sabemos que Dios nunca se queda con nada. Él nos va a dar lo que necesitamos para vivir. No queremos nada más allá, sino lo necesario para ir pasando la vida y llegar ante Él sonrientes de haber hecho lo más que pudimos hasta el último día de nuestra vida, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Amén. Dice 18, ¿cuál pues es mi galardón? Dice Pablo, que predicando el Evangelio, presenté gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea que si nosotros tenemos la dicha de tener una profesión, en mi caso yo soy médico, y Dios de ahí me da dinero para vivir, para tener mi vida en realidad modesta, pero aquí estoy. Y luego con todo gusto, no ando detrás del dinero. Y eso es un regalo de Dios para mí, eso, que yo pueda brindar lo que tengo. Porque yo veo los púlpitos, por ejemplo, que hay en las iglesias grandes, son de acrílico y pues no, mi atril es de madera, yo lo hice. Funciona igual, no se ve igual, pero funciona igual. Aquí tengo mi escrito y vamos caminando con el Señor. Amén, hermanos. Jesucristo los bendiga. Vamos a leer Hechos 14, 1 al 7. Hechos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Quién? Pablo y Bernabé. Amén, hermanos. Era el primer viaje de Pablo al oriente, y ahí en Iconio entró a una sinagoga porque él era de ascendencia judía, de sangre judía,
y hablaron de manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Quién hablaba a través de ellos? El Señor Jesús. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, siempre va a haber alguien que rechaza la palabra y gente a veces de muy mal corazón. Y aquí como dice el hermano, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, o sea, con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas de hacer la obra de Dios. Denuedo es esforzarse al máximo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Quién sustenta, quién avala el poder del Evangelio? El mismo Dios, nuestro Señor Jesús. Y dice ahí claramente, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hacía milagros el Señor a través de ellos. Gloria al Señor Jesús. El 4, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. O sea, salvaban un problema y se iban a otro lugar a hacer lo mismo. ¿Qué hacían? Predicar el evangelio. Tal vez a usted lo detenga alguien, porque el demonio no se queda quieto. Él no le agrada que hablemos del Señor. Él puede seguir haciendo la obra, queriendo hacer la obra contra usted, hermano, pero no va a poder nunca acabar con la obra de Dios. Porque la obra del Señor es para todo el tiempo. Dice que la palabra de Dios va a prevalecer después de cualquier cosa que pasase en la tierra. Puede acabarse todo lo que existe, pero dice, pero mi palabra nunca terminará. Siempre va a estar vigente la palabra de Dios. Eso lo dice el Dios vivo. Amén. De ahí nos vamos a Hechos 14, 1 al 7. Ah, no, ya lo tenemos, ya lo leímos, ¿no? De ahí nos vamos a 14, 21, 23. 14, 21 al 23, que lo acabamos de leer, perdón. Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y esto es lo que les hacemos a ustedes, ese llamamiento, hermanos. No permitan que la semana pasada hablamos de los que se acercan a brujos, a santeros, toda esa gente que está afuera de la palabra del Señor. Y no se arrime a esa gente, hermano, porque lo va a desviar si usted no está fuerte en la palabra, si no está sobre todo con fe en el Señor. Si usted tiene fe en el Señor, dice, tenemos que hablar primero con Dios y decirle, Señor, ponerle nuestro problema al Señor y Él va a solucionarlo, porque nadie es más poderoso que nuestro Dios. Amén. Solamente hay un Dios y se llama Jesús de Nazaret. Dice, ¿y qué les dice el hermano Pablo y Bernabé? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, vamos a tener tribulaciones, o sea, problemas en nuestra vida muy duros, muy fuertes, pero el que está firme en el Señor lo va a sobrepasar. No hay ningún problema, por grande que sea mayor que nuestro Señor Jesucristo. El Señor es más grande que cualquier problema que tengamos en la vida, porque Él es Dios y Él puede todo resolver. Amén. El 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, si tú crees, si eres realmente un verdadero creyente del Señor, el Señor te va a respaldar siempre. Amén. Pero tienes que seguir trabajando para Él y vas a tener problemas.
No crean aquellos que les hayan dicho que ustedes se va a solucionar su vida y que no va a tener problemas. No, vamos a seguir teniendo problemas. ¿Por qué? Porque son pruebas del Señor. El Señor nos está probando siempre para ver cómo vamos mejorando o empeorando y nos llama la atención a través de ello, de las pruebas. Amén. De ahí nos vamos a Mateo 6, 19 al 21. Amén. ¿Qué pasa aquí? En Mateo el Señor está hablando de una cosa que es muy común en la tierra, entre los seres humanos. Aquellos que no conocen del Señor, ¿qué objetivos tienen en su vida? Objetivos humanos, que la sociedad les ha imbuido en su mente, les ha metido en su mente a través de todo lo que ha vivido, de todos los conceptos extraños que tiene la gente que no pertenece al pueblo de Dios, que piensa que lo material es lo más importante, que si usted no tiene unos buenos zapatos, unos buenos tenis de marca, si usa usted una playera que sea común y corriente, a una playera que tenga un símbolo, un logo, usted está mal, no va a ser aceptado. Si usted tiene un celular y tiene un celular que no es conocido, la marca, usted va a ser menospreciado. Y es cierto, eso sí sucede, que usted sabe que sí es cierto. Pero ¿qué es lo más importante? Que lo que usted use le sirva para lo que realmente está hecho. Tiene una playera que le sirve, que le quita el frío, que le protege del sol, una gorra, un sombrero, una cosa que le ayuda a usted a vivir mejor. Eso es de Dios, hermano, aunque no tenga marca del mundo, ¿no? Que no esté marcado por el mundo. La aceptación del mundo no es importante, lo que importa es que los acepte Dios como parte de su pueblo, porque no debe ser usted imbuido por esas ideas, porque eso va contra la palabra del Señor. Y Mateo 6, 19 al 21 dice sobre eso. Dice Mateo 6, 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, porque al final de cuentas, si usted tiene un tesoro en la tierra, ¿qué puede tener en la tierra? Un buen auto, un carro, una moto que vale 66,000 pesos, 650,000 pesos. Acabamos de ver, ahorita estamos viendo en el internet, me dijo yo, y me mostró una moto, Kawasaki, 650,000 pesos. Impresionante. Impresionante. ¿Quién compra eso? Pues no cualquiera compra una moto de esas. Pero pues, como dice, como dice un pastor, me acuerdo que decía, dice, si usted tiene para comprarla y se lo ha ganado con su trabajo, pues cómpresela, pues, ¿cuál es el problema? Pues que todo tiene un precio, pero muchas cosas realmente, pues nada más unas cuantas personas las van a tener. Pero ¿cuánto tarda el modus vivendi de una persona en afectarle ya como ser humano? No como un profesionista, sino como un ser humano, en realidad, la parte más intrínseca del ser humano, que es la relación interpersonal con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos, hermanas, con su familia. ¿Cuánto tarda eso en afectarle? Cuando una persona que es exitosa desde el punto de vista de la sociedad en la que vive, si es exitosa, gana mucho dinero, trabaja en un lugar donde todos usan trajes de $1,500, en Estados Unidos hay gente que trabaja trajes más caros, ¿no? Porque salen en las series televisivas, ¿no? Y usted dice, caramba, ¿cuánto ganará ese hombre para que tenga un traje de ese tipo, ¿no? Y creen que porque tienen un traje muy caro ya son mejores que otros, ¿no? O sea, en realidad, ¿quién está evaluando ese crecimiento? Es el hombre. Y Dios no se fija nada de eso. Usted puede morir y dejar una fortuna, y lo que usted hizo en toda su vida, esa fortuna se la van a acabar los que siguen, los que se los deja. Se la pueden acabar en 2, 3 meses, ¿eh? Se ha visto muchas veces eso.
porque no les costó trabajo hacerlo. Dice, Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Esos son los tesoros de la tierra. Cuestión de dinero. De dinero. Amén. Y dice, donde la polilla y el orín corrompen. La polilla, sabemos que todo lo que es de madera, lo destruye la polilla. Y lo que es de hierro, lo destruye el óxido. El orín es el óxido. Por eso ahí vamos a estar más o menos traduciendo lo que dice aquí, ¿no? Y dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. O sea, se van a destruir por polilla o por el herrumbre, por el óxido. ¿Amén? Claro, ahora se usan otros elementos, otro tipo de muebles, otro tipo de cosas para que no se destruyan, pero al final del tiempo se van a destruir, ¿eh? El tiempo destruye todo lo hecho por manos humanas. Dice, y donde ladrones minan y hurtan. Aquí, ¿qué pasa en la tierra? Dice claramente el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. O sea, generalmente el que exhibe cosas, tiene un auto muy bueno, no va a traer un relojito barato, ¿no? No va a traer un anillo barato. Él va a traer un anillo caro, va a traer todo lo que traiga va a ser caro. Y ese hombre va a ser objetivo de los ladrones y de los asesinos, porque los roban, hay gente que la secuestran, la matan, bueno, saben que todo eso, ¿no? Ni modo que vayan a asaltar a una persona que gana sueldo mínimo, pues que pues, le asaltan, le quitan unos 100 pesos que traigan en la bolsa y no creo que traiga un saco de $500, ¿verdad? Pues para nada. Entonces dice uno, pues ¿qué le van a quitar? Pues no es, ni lo toman en cuenta. Pero al que tiene buena ropa, ese lo van a asaltar. Ahorita viene a mi memoria una chica, una jovencita que mataron ahí ahí junto al Auditorio Nacional, ahí por Chapultepec. Decían que por qué la habían asaltado. Es que dices que uno de ellos le vio que andaba bien, que traía muchas joyas. Traía cosas de oro la muchacha. Y eso bastó para que fuera un objetivo de esos malvados. Y le hicieron todo lo que desgraciadamente le hicieron a la buena muchacha y la mataron. Qué cosas, ¿no? O sea, hasta es como una maldición traer algo lujoso en su cuerpo de usted. Yo trabajo en un consultorio médico y en el consultorio pues gracias a Dios tenemos mucha consulta y en ese consultorio entró una señora a consulta, yo nada más estoy adentro del consultorio y me dice, ay doctor, acaban de asaltar. Le digo, ¿cómo que acaban de asaltar? Yo no vi nada. Dice, no, llegaron con el muchacho, venían atrás de él dos tipos, dice, y traían los venían encañonando. Y le dije, y ahí se hablaba nada más entre ellos así, y el muchacho les entregó su teléfono, les entregó una cadena que traía y otras cosas. Y se fueron. Y se salieron amenazando nada más con la pistola. Fíjese, qué cosas, ¿no? O sea, cualquier persona que traiga, hay muchos que traen el celular así en la mano. Aquí en este lugar tengo un consultorio en la parte de abajo donde estoy parado. Aquí en la parte de abajo, antier, estaba dando una consulta y me dice el muchacho, le hablaron por teléfono, le dicen, ahorita vengo doctor, y salió corriendo. Es que están siguiendo a mi esposa, la quieren asaltar. En la parte de afuera, en la sala de espera, estaba un familiar de él. Y salieron los dos corriendo. La muchacha le habló a él. Y salieron corriendo y al poco rato regresaron. Y dice, no, ya no alcanzaron a hacer nada. Y los conocía, dice, sí, sí los conozco.
Dice, pero anda drogado y le quieras quitarle, te dice, dame tu teléfono, le dijo. O sea que usted no, lo recomendable no anda sacando el teléfono en todos lados, ¿no? Porque se lo arrebatan, se lo quitan y a veces los agreden. Entonces hay que tener cuidado. Todo lo que implique dinero fácil de obtener, esa gente, a eso está, nada más viendo a ver qué. Y ahí se confirma lo que dice la palabra, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿De acuerdo? Eso existe en la tierra. ¿Y a quién le hacen eso? A los que tienen ese o sea, exhibiendo lo que tienen, esa vanagloria de ser, yo tengo esto, tú no lo tienes, y lo muestras y te lo quitan. ¿Ven? El número 20 dice, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Allá no hay ladrones, y lógicamente no hay nada, porque todo está controlado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguemos allá, vamos a llegar como almas, si Dios lo permite, que estemos allá y que nos veamos allá. No va a haber ni esposas ni esposos como lo que vimos hace unas 2 semanas. Todos vamos a ser nada más como los ángeles, almas, para adorar a Dios. Es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Qué hermoso regalo, ¿no? Dice el 21, porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿Cuál es tu tesoro que tú aspiras tener? ¿Aspiras tener un tesoro en el cielo? ¿Que Dios te tenga allá como su hijo? ¿O quieres estar tú eh, en el infierno? Porque es lo que queda. O estás con el Señor o estás en el infierno. Porque todos aquellos que ambicionan lo de la tierra van a quedarse sin ir a la gloria. Y si no va a la gloria, se va al infierno. Es lo que pasa. ¿De acuerdo? De ahí nos vamos a Lucas 6:45. Amén. Lucas 6:45. Fíjese bien, dice la palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si usted tiene su corazón, siempre está pensando en el Señor, trata, yo no digo que lo logre, pero trata usted de agradar a Dios. Usted no va a estar diciendo cosas que no sean de Dios. Va a estar hablando del Señor, va a estar usted mencionando las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor siempre va a hacer que usted piense cosas buenas. Cosas buenas, aunque la gente que lo rodea no sea tan buena como usted cree, ¿no? O como piensa usted que deben de ser. Pero usted hace su esfuerzo por hablar del Señor y ayudar a todo lo que pueda a las personas y el Señor sabe lo que pasa. Y dice claramente ahí, ¿no? Usted seguramente una que otra vez va a decir cosas que no son de Dios, porque pues, no somos perfectos, ¿no? Pero dice claramente, dice el Señor, el hombre bueno, ¿cuál es el hombre bueno? El que busca ser bueno o el que busca ser santo. Porque el pueblo de Dios se denomina la comunidad de los santos. No porque seamos santos, sino porque buscamos la santidad, buscamos adorar a Dios a través de nuestra vida, de nuestra forma de ser mejores seres humanos, dar la mano, sobre todo a aquel que nos ha dado más patadas, aquel que es más malo con nosotros, que ha sido mala persona con nosotros. A esa persona debemos de darle más y más y más amor, porque esa es la enseñanza de Dios. Si tú das amor, buscas dar amor a aquel que amas, pues cuál es el mérito, ¿no? No hay ningún mérito. Pero hay personas que tú amaste o amas, pero sabes que ella nunca te amó, o esa persona nunca fue una buena persona contigo. Ahí sí hay mérito, porque esa persona te odia, te puede hasta odiar. Y claro, si necesita de ti, va a estar de acuerdo contigo, porque así son.
en lo que tú les platicas, todo, ay, no, sí está bien, y no, pues, le va a dar por su lado a usted, pero usted sabe cómo es de esa persona. Entonces usted, pues ya da lo más que puede y Dios está viendo cómo está su corazón, si lo hace de corazón o lo hace de mala, o sea, como quien dice, como de contentillo, ¿no? No, y así no es. O sea, si usted le da lo más que puede de amor a las personas que le hacen daño o que le hicieron daño en su vida, eso el Señor se está dando cuenta que lo hace de corazón. Y hágalo de corazón. Si no, mejor no lo haga porque pues, de repente le va a salir algo malo, algo feo. Y todavía no está usted preparado para amar al que lo odia. Amén, hermano. Entonces dice claramente, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, si logramos sacar lo bueno siempre, o la mayoría de las veces es bueno, quiere decir que ahí vamos en camino del Señor. ¿De acuerdo? Y dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Siempre la persona mala va a sacar algo malo en su boca. Siempre. En el momento menos pensado va a salir a flote quién es usted, cómo es usted. ¿Es bueno o es malo? El que lo va a juzgar es Dios. No, nosotros no tenemos ese derecho de nada, de, de, de calificar a una persona en una forma u otra. No tenemos derecho de eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser juzgados igual que él. Y nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie porque vamos a ser juzgados por la misma sociedad si actuamos igual que él. Entonces dice claramente, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Sí, algo malo no va a dar algo bueno, definitivamente, pero si usted ve que va cambiando, bueno, ojalá su sueño de ustedes es que esa persona algún día logre ser parte del pueblo de Dios. Amén, hermano. Y dice, como dice Lucas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿qué dice usted? Si de repente empieza a oír una persona que está diciendo muchas malas palabras, una tras otra las malas palabras, y está maldiciendo, diciendo esto y aquello, pues esa persona, sin que usted lo diga, no tiene por qué decir nada, nada más quedarse callado y en un momento determinado decirle algo del Señor y pues ya, si se queda con la enseñanza, pues cosa de él. Y a lo mejor un pensamiento que usted le dé a este hombre, a esta mujer, ese pensamiento que viene en la Biblia no es suyo, el pensamiento no es suyo, es del Señor. Saca un versículo de la Biblia y le dice, mira lo que dice la palabra de Dios. Y si esa palabra hace que cambie, eso es precisamente el efecto de la palabra de Dios, que penetra hasta el tuétano de los huesos, es capaz de cortar el alma y el espíritu y penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y cambiar esa estructura descompuesta que tenemos por una estructura perfecta para el Señor Jesús, para que entre la palabra de Dios. Empieza a destruir ese corazón de piedra, a convertirlo en un corazón de oro, de plata, de carne, hermano. Un corazón de carne. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios que tengamos nosotros? De ahí nos vamos a Jeremías 27 al 10. Jeremías dice la palabra de Dios aquí. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Escarnecido es burlarse de él. Se burlaban de él. Escarnecer a alguien es burlarse de él. La palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, cuando él hablaba, se burlaban de él. Y eso no le agradaba a él. Y en el 9 dice, y dije, no me acordaré más de él. O sea, estaba queriendo renegar de Dios. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. ¿Quién es ese fuego ardiente? El Espíritu Santo, hermano. Amén. Metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos me miraban, todos mis amigos miraban si claudicaría. Él fue prueba para muchos, Jeremías. Quizás se engañara, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. El Señor probaba a sus profetas, Jeremías lo probó, y también Ezequiel lo probó, y le van a decir por qué, porque se van a decir por qué. Jeremías quiso renegar de la palabra, quiso dejar al Señor y no hablar más de él, pero dice, había un fuego interno dentro de mí. ¿Cuál es ese fuego? El Señor en su Santo Espíritu, y eso lo hizo regresar al camino, y al final de cuentas salió triunfante,
en la obra de Dios. Ezequiel, están pegaditos ellos dos ahí en la Biblia. Son dos de los profetas mayores, dice de 33, 7 al 9. Dice, a ti pues, hijo de hombre, esto es muy interesante. A ti pues, hijo de hombre, está hablando a Ezequiel el Señor, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Amén. Es importante esto. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Nosotros como cristianos debemos decirle a la persona que está mal, oye, lo que estás haciendo está mal. Y si tiene una revelación usted que ese muchacho o esa persona va a tener un problema muy, muy fuerte en su vida, tiene que decírselo. Todos vamos a morir, pero decirle a él, estás caminando por el camino malo y el Señor quiere que tú seas salvo. Acércate a Él te ama. Hay que decírselo a todas esas personas que están mal. Y dice el Señor claramente aquí. Dice que el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Cuándo? Si no le dice Él nada a Él. Si tú tienes el encargo como evangelista, como sacerdote de Cristo, tienes tú que decirle a la persona, tú estás mal. Y Dios me dice que cuides tu alma. Trata de salvar tu alma. El cuerpo va a desaparecer, pero tu alma no, tu alma es eterna. Y Dios te ama y quiere que seas salvo. Y con eso, si tú se lo dices a la persona, que Dios te diga en tu corazón que se lo digas, si tú se lo estás diciendo, esa persona no te la va a cobrar Dios a ti. ¿De acuerdo? Pero si no, te la va a cobrar. Dice, yo la demandaré de tu mano, dice el Señor. Y el 9 dice, si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare, y es problema de él, ¿no? Y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, ¿qué pasa, hermanos? Por eso decimos que es un gran deleite, un regalo maravilloso de Dios que nos permita predicar el Evangelio. Y aquí está viendo la palabra de Dios aquí enfrente de usted. Ya dice claramente, Atalaya es una torre que existía en los castillos de antes, y todavía hay, seguramente en las grandes construcciones de las cárceles, ahí hay personas que están en las atalayas, y de ahí pues están con armas y impidiendo que se salgan los reos. Es lo mismo, al final de cuentas, nada más que allá era diferente el armamento que usaban. Pero el Señor nos pone como vigilantes del pueblo de Dios. Hay personas que han sido tocadas a través de nuestros hermanos, los evangélicos, los evangelistas, y el Señor, claramente eso lo dice el Señor. El Señor va a tomar como un galardón para ti si tú logras que una persona deje de estar pecando ante Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde debemos hacer los tesoros? En el cielo, no en la tierra. No sea usted, no se obsesione. Si usted está pensando que ya tiene usted un dinero guardado y no, yo quiero comprarme un auto, todavía me falta tanto dinero. No haga eso, hermano. En el amor de Cristo se lo digo claramente. Si el Señor le va a dar un auto se lo va a dar. Y a lo mejor es algo que ni usted se imagina. Si le va a dar una casa, se la va a dar el Señor. Pero póngase a orar, hermano. Guarde su dinero, no haga mal uso del dinero que le da Dios, porque todo el dinero nos lo da Dios. A mí me sorprende cada día, mi Señor, porque voy sobresaliendo de los gastos de mi casa y sé que el que me da ese dinero, yo trabajo para ganarlo, claramente. Pero estoy donde está el dinero que yo gano. Y no gano una fortuna. Yo gano lo necesario para ir viviendo. Y sé que mi Señor siempre me va a sustentar porque yo confío en Él. Amén.
Que mi Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. Y fíjese bien, aunque Jeremías quería ya dejar esto, Elías también quería abandonar la obra de Dios. El Señor le dije, ¿qué estás haciendo, Elías? Se estaba escondiendo de Jezabel, la esposa de Acab. Le tenía pánico a esa mujer, que era un ser demoníaco. ¿Ven? ¿Pero qué pasó? Se burlaban sus amigos de Jeremías y lo querían derrotar. Pero ¿qué pasó? Al final de cuentas, salió triunfante. Elías fue arrebatado por Dios y dejó su estafeta, dejó su ministerio a Eliseo, el cual fue premiado por Dios con el doble de unción que tenía Elías. Qué maravilla, ¿no? O sea, todos tenemos un propósito en la tierra para Dios. Dios sabe lo que vamos a hacer en la tierra. No sabemos qué. Pero yo me acuerdo ahorita de una cosa muy hermosa que pasó en mi vida. Un conocimiento de una mujer que iba a la iglesia, estaba viejita, viejita. No, yo nunca calculé su edad, era muy grande la mujer. Y esa mujer siempre oraba porque su familia se convirtiera al cristianismo. Y pues nunca fue nadie con ella. Llegó un momento que murió la hermana y esa hermana murió y todos estaban llorando, inconsolables, porque decía que a todos había invitado la hermana a acercarse al Señor. ¿Dónde cree que está esa hermana ahorita? Está a la diestra de nuestro Señor Jesús. Ahí está, esperando a su familia. Porque su familia empezó ahí toda su familia, a congregarse a los pies de Cristo. Tal vez usted no vea, o tal vez yo no vea a todos mis seres amados estar a los pies de Cristo. Tal vez yo no lo vea. Pero si estoy luchando diario, diario oro para el Señor y le digo, Señor, ayúdame con mi familia. Tal vez su plan de Dios no sea que yo lo haga en vida. No sé cuál sea el plan de Dios. Pero algún día lo va a hacer. Y si no estoy aquí en la tierra, pues cosa de Dios. Porque ya cumplí con mi propósito. Pero sé que algún día, ellos, porque el Señor se lo está pidiendo con todo su corazón al Señor, hasta la más rebelde, va a estar a los pies de Cristo. Yo creo que sí, así lo creo, porque creo en el Señor. Así como la hermana lo hizo, espero que mi Señor también lo haga con mi familia y que dejen de tener pretextos para seguir a Cristo. Que sigan al Señor porque no hay nada más hermoso que estar a los pies del Señor. Yo así lo externo aquí, aunque yo se lo digo todo el tiempo al Señor, pero yo sé que Él nunca, nunca deja de cumplir sus promesas. Y una promesa de Él que va a tener a tu familia sana y salva en el reino de Dios. Con mis parabienes para todos ustedes, hermanos, que mi Señor Jesucristo los bendiga. Y aquí nos vemos cada domingo a las 3 de la tarde, mientras Dios lo permita y ya sea el propósito de Dios. Y les invito, hermanos, a que hablen del Evangelio y si les agrada lo que acaban de oír, lo que acaban de ver, pues hermanos, hay que hacer nuestro esfuerzo a nivel personal. Compártanlo, hermanos. Compártanlo en el amor de Cristo. Y algún día, si es propósito de Dios, fíjense bien lo que estoy diciendo, si es propósito de Dios que estemos juntos, los estamos ahorita en el aire, estamos en el limbo, en un limbo, ¿no? Especial, como una iglesia virtual, tal vez algún día nuestro Padre Precioso nos junte en un lugar y Él va a dar los medios para hacerlo. Él va a hacer todo, porque Él es Dios. ¿Quién lo cree, hermanos? Amén. Él es Dios, nuestro Señor Jesús. Y sabemos de iglesias que han surgido así, en internet, y de repente el Señor da la pauta a seguir. Empiezan a trabajar para el Señor ya visibles ante el mundo, con la palabra de Dios,
como guía, que es nuestro santo evangelio, la palabra del Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús, yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y les invito a que nos sigan ayudando en la obra. Y si no han compartido, compartan, hermanos. Es la forma de evangelizar. Compartan la palabra. En nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios.